Si ya habéis visto la serie del Juego del Calamar o al menos sabéis de lo que se trata, seguro que ya habréis visto en redes sociales un montón de vídeos y fotos en los que aparece supuestamente la verdadera historia del Juego del Calamar, entre comillas, y en ellas se ven imágenes de unas instalaciones muy parecidas a las que aparecen en la serie, mezcladas con las de personas retenidas en un lugar con unos chándals azules oscuros muy parecidos a los que usan los concursantes de la serie del Juego del Calamar. Y junto a ello, un texto explicativo de este estilo. El Juego del Calamar está basado en un evento real que ocurrió en 1986. Sucedió en un búnker situado en Corea del Sur, en medio de la nada, donde varias personas fueron retenidas y obligadas a participar en diferentes juegos macabros para sobrevivir. El criminal que lo organizó nunca ha sido encontrado. ¿Os suena, verdad? A nosotras nos ha aparecido decenas de veces en nuestras redes sociales. Por eso decidimos investigarlo más a fondo. Y lo que hemos averiguado os dejará con la boca abierta. Y esto nos ha llevado a una pequeña reflexión que queríamos compartir con vosotros. Sabemos que muchas veces hay temas que se hacen muy virales en redes. Y nosotras, con Terrores Nocturnos, podríamos simplemente aprovecharlo en el momento. Contar el tema en un videopodcast, subirnos al carro y sacarle rédito con miles de visitas sin darle muchas más vueltas. De hecho, algunos de nuestros oyentes nos lo dicen. Hablad de este tema o contar este otro. Otros podcasts o influencers ya han hablado de esto, etc. Y creemos que este es el ejemplo perfecto para explicaros por qué nosotras no hacemos esto. En lugar de subirnos al carro, nosotras preferimos tomarnos el tiempo necesario, aunque sean semanas o meses, como en este caso, para investigar el tema en profundidad y que cuando os lo contemos sea lo más verídico posible, porque al fin y al cabo somos periodistas. Por eso, aunque otros creadores de contenido saquen los casos cuando son más virales, lo cual está muy bien también, justo después de que hayan salido a la luz, nosotras preferimos no hacerlo sin tomarnos el tiempo para investigar y contrastar y comernos los mínimos bulos posibles. Nuestro objetivo no es hacer un contenido rápido, sino hacer un contenido real, lo más periodístico posible. Y en este punto pensamos que teníamos que aclararlo. Dicho esto, hoy en Terrores Nocturnos desmentimos todos los bulos sobre el Juego del Calamar y os contamos en qué está basado realmente. Y os aseguramos que es mucho peor que cualquier cosa que hayáis visto en redes sociales. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Por si no habéis visto el Juego del Calamar, os lo resumimos muy rápido. En la Corea del Sur moderna, un grupo de personas que se ha endeudado por un motivo o por otro decide participar en una serie de pruebas organizadas por una élite de ricos y poderosos en un lugar desconocido a cambio de una enorme recompensa económica. Lo que no saben es que estas pruebas son en realidad juegos infantiles horriblemente retorcidos en los que aquel que pierde muere. Lo más llamativo de la serie es que, pese a ser algo gore y cruda, todo pasa en un entorno infantil y colorido. Los participantes llevan chándals verdes, los pasillos y las escaleras son de un rosa chicle, los escenarios de los juegos son como patios de colegios y los guardias llevan un mono rojo chillón con máscaras con formas geométricas en la cara. Bien, pues tras el estreno de la segunda temporada, como os hemos contado antes, en redes empezaron a surgir imágenes de entornos prácticamente idénticos a estos, pero más abandonados. Pero en cuanto rascamos un poco pudimos saber la verdad. Todo esto es falso. La mayoría de vídeos tienen una mezcla de imágenes reales de la historia reciente de Corea del Sur, sacadas de contexto, junto a imágenes generadas por la inteligencia artificial de un artista turco llamado Efe Levent, cuyo usuario de Instagram es @cityhermitai. Y si ese supuesto Juego del Calamar existió realmente en 1986, desde luego nosotras no hemos encontrado ni una sola prueba de ello. No hay noticias, recortes de periódicos, archivos, documentos, nada de nada. Así que para nosotras esto es un bulo.
Y aunque está claro que el juego del calamar bebe mucho de la ficción, de obras como Battle Royale o Alice in Borderland, lo cierto es que el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, sí que ha confirmado que se ha basado en diferentes hechos reales sucedidos en Corea. El primero es la huelga que los trabajadores del grupo automovilístico SsangYong formaron en 2009, cuando el grupo quiso despedir a más de 2.600 personas. Los trabajadores ocuparon la fábrica durante 77 días y todo acabó en un enfrentamiento entre ellos y la policía. Al final, 30 de los trabajadores acabaron falleciendo poco después, bien porque se quitaron la vida, bien por problemas relacionados con el estrés, según explica la agencia de noticias AFP. Quería demostrar que cualquier persona normal de clase media en el mundo en el que vivimos hoy puede caer al fondo de la escala económica de la noche a la mañana. Que cualquiera en esa situación de desesperación podría aceptar entrar a algo como el juego del calamar. Por eso, algunos de los personajes que aparecen en la serie, incluyendo al protagonista, se endeudan precisamente tras perder su trabajo en una empresa automovilística llamada Dragon Motors, tras una huelga. Sin embargo, y aunque el creador no lo ha confirmado explícitamente, es bastante evidente que Hwang Dong-hyuk se basó en otro hecho histórico para crear el juego del calamar. Se trata de todas las detenciones ilegales, torturas, abusos y demás que ocurrieron en el centro de internamiento Brothers Home. Y os lo advertimos, aunque vamos a filtrar información para contarla de la forma más respetuosa y sensible posible, es un caso duro lleno de crueldad y angustia que os puede provocar un profundo malestar como nos ha pasado a nosotras. Tened esto en cuenta antes de seguir escuchando el capítulo. Os ponemos en contexto. Tras la Guerra de Corea, en 1953, el crecimiento de la población urbana se convirtió en un problema en las ciudades surcoreanas. Algunas, como Busan, la principal ciudad portuaria del país, multiplicaron su tamaño por 5 en tan solo 30 años. La mayoría eran refugiados, huérfanos de guerra, trabajadores ocasionales o campesinos que habían decidido buscar un futuro mejor en la ciudad. No eran exactamente vagabundos o mendigos. La mayoría vivían en chozas que construían ellos mismos y trabajaban de vez en cuando. Pero las élites urbanas sí les veían así y pedían a los gobiernos que solucionaran ese tema y los sacaran de las calles. Por eso, a partir de 1961, el régimen militar de Park Chung-hee estableció las instalaciones municipales para limpiar las ciudades, encerrando a todas las personas que el gobierno veía como símbolos de pobreza y desorden. Huérfanos, vagabundos, prostitutas. Y esta purificación de las calles, como lo llamaba este régimen, empeoró en 1980, cuando otra junta militar, encabezada por Chun Do-hwan, llegó al poder mediante un golpe de Estado y puso aún más énfasis en lo que ellos llamaban la limpieza social y el encarcelamiento de vagabundos. Todo porque en 1988 tendrían lugar en Seúl los Juegos Olímpicos y el líder del régimen no quería que los medios internacionales grabaran imágenes de chabolas o de mendigos en sus calles. No quería transmitir pobreza. Según el estudio Entre el exterminio y la rehabilitación, una sociología de Brothers Home, solo entre 1961 y 1986 más de 100.000 supuestos vagabundos fueron encarcelados y algunos de ellos condenados a realizar trabajos forzosos. En este contexto surge Brothers Home. Durante los años 60 no era más que uno de los muchos orfanatos de la ciudad de Busan que se encargaba de acoger a los huérfanos de guerra. Pero tras firmar un acuerdo con el gobierno de la ciudad, a principios de los años 70, se convirtió en un centro de internamiento de personas socialmente sospechosas. Vagabundos, prostitutas, alcohólicos, mendigos, ancianos, huérfanos o personas con problemas de salud mental, entre muchos otros. Brothers Home no es ni mucho menos el único centro de internamiento del país, pero sí es el más grande y uno de los más representativos. Por eso, el gobierno de Busan lo dejó en manos de Park In-geun, un militar retirado. Y los reportajes que hacen los medios en este momento son idílicos.
personas en perfectas condiciones higiénicas, con comidas abundantes, que están allí por voluntad propia y que además están aprendiendo un oficio. Muchos de ellos trabajan en las fábricas de madera, zapatos o cañas de pescar de Park In-geun para aprender un oficio. Así, además de ganar un salario, cuando salgan, serán verdaderas personas productivas para la sociedad. Pero nada más lejos de la realidad. Brothers Home era un auténtico infierno en el que más de 40.000 personas fueron internadas en contra de su voluntad y donde sufrieron graves violaciones de sus derechos humanos. De hecho, según las cifras del gobierno coreano, al menos 657 personas fallecieron allí, ya fuera por las condiciones higiénicas, el hambre, la tortura o los trabajos forzosos a los que eran sometidos. Para Park In-geun y su familia, todos estos puestos de relevancia dentro de Brothers Home, aquello no era más que un negocio. Además de que el gobierno de Busan le daba dinero por cada persona que confinaba, se podían aprovechar del trabajo esclavo y de los prisioneros, y también de las donaciones de la gente. Para ellos, más presos era igual a más dinero. Por eso retorcieron el sistema para llevar a Brothers Home a todo tipo de personas. Niños que esperaban en la estación de tren, niñas que se perdían al volver al colegio, trabajadores que se habían quedado dormidos. De hecho, solo un 10% de los internos en Brothers Home eran realmente vagabundos. Los demás o fueron detenidos ilegalmente o se les obligó a confesar un crimen que no habían cometido. Choi Seung-woo le cuenta a la BBC cómo la policía le detuvo cuando tenía tan solo 13 años mientras volvía del colegio. Un policía me pidió que parara y empezó a revisar mi mochila. Había media hogaza de pan, eran restos de mi almuerzo que me habían dado en la escuela. Pero él me preguntó de dónde lo había robado. Me golpeó y torturó, quemándome mis partes con un encendedor. No dejaba de golpearme y decía que no me dejaría irme a casa a menos que confesara el crimen. Yo solo quería volver a casa, así que mentí y dije que lo había robado. Horas después estaba en la parte trasera de un camión junto a otras decenas de niños de camino a Brothers Home. Nada más llegar, Choi Seung-woo se dio cuenta de que Brothers Home era un auténtico infierno. En un centro con capacidad para 500 personas había hacinadas más de 3.000. En las habitaciones se agolpaban en literas decenas de personas, varios por cada cama. La comida escaseaba, porque si Brothers Home recibía dinero para 3.000 raciones, Park In-geun solo compraba 2.000 y se quedaba con el dinero de lo demás. No había ni calefacción, ni ventilación, ni higiene. Jong Seo-han fue detenido con tan solo 8 años junto a su hermana mayor en la estación de tren de Busan mientras esperaba a su padre. Así cuenta cómo fue su llegada a Brothers Home. El centro era un infierno. Lo único que me dieron en el centro fue un conjunto de ropa deportiva azul oscuro, zapatillas de goma y una prenda interior de nylon. Rara vez tenía la oportunidad de ducharme. Tenía piojos por todo el cuerpo. Comíamos pescado podrido y un arroz de cebada apestoso todos los días, literalmente todos los días. Casi todos los reclusos estaban desnutridos. 4 personas dormían en zigzag en una cama pequeña. Todas las noches se producían abusos en un rincón del dormitorio. Efectivamente, en un intento por paliar las epidemias y plagas de Brothers Home, se rapaba la cabeza a todos los presos que llegaban y se les daba un uniforme, un chándal azul y unas zapatillas. Además, al preso se le asignaba un número que se grababa en cada una de estas prendas, incluyendo la ropa interior. Desde entonces, el preso solo sería conocido con ese número. Si os fijáis, se trata de una indumentaria muy parecida a la de la serie del Juego del Calamar, pero también nos recuerda a los campos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cualquier esfuerzo era en vano. La masificación, la falta de higiene y la alimentación pobre hacían que mantenerse limpio y sano en Brothers Home fuera imposible. La masificación de este lugar también hacía que no hubiera suficientes funcionarios para someter a los internos y por eso Park In-geun ideó un sistema aún más cruel
que convertía a las víctimas en verdugos. Dividió a todos los prisioneros en pelotones. Había 2 para los niños, otro para los adultos, algunos para mujeres, otros para las personas con supuestos problemas de salud mental. Y al mando de cada uno de estos pelotones había un preso privilegiado, un jefe de pelotón que se encargaba de que todo su grupo cumpliese con las normas del centro y de disciplinar a los que no lo hacían. Y eran muy animados a usar la fuerza. Park In-geun consiguió así que algunos presos acabaran torturando cruelmente a otras personas que estaban en su misma situación para sobrevivir. Aunque lo cierto es que muchos de estos jefes de pelotón acabaron convirtiéndose en la viva imagen de la crueldad y aprovechaban cualquier infracción de alguno de sus compañeros para castigarlos cruelmente. A Choi Seung-woo solo le hizo falta una semana en el centro para darse cuenta de que los jefes de pelotón estaban liquidando a personas sin ningún tipo de remordimiento. Vi a un tipo que llevaba una bata blanca arrastrando a un preso por el suelo. No parecía vivo. Estaba manchado de rojo y tenía los ojos en blanco. Pero al tipo de la bata blanca no le importó en absoluto y siguió arrastrando al hombre hacia algún lugar. Unos días después, un hombre que también estaba retenido allí le preguntó al líder del pelotón algunas preguntas que, según me habían dicho, estaban prohibidas, como ¿por qué estamos atrapados aquí? O ¿por qué deberían golpearnos? Inmediatamente después, vinieron 4 personas y lo envolvieron en una manta. Le dieron patadas por todo el cuerpo hasta que se desmayó y echó espuma por la boca. Lo sacaron envuelto. Nunca regresó al centro. Supe que le habían quitado la vida. Las normas que Park In-geun marcó para Brothers Home eran bastante claras. No tratar de escapar, obedecer sin rechistar, ir a la iglesia que había en el propio centro y no hacer preguntas. Pero lo cierto es que cualquier cosa que no les gustase a los jefes de pelotón se convertía en una infracción. Tardar en hacer la cama más de 5 segundos, pedir ir al baño, criticar al director, y todo eso tenía asociados terribles castigos como consecuencia. Algunos eran individuales, golpes, agresiones, presos a los que desnudaban y tiraban baldes de agua helada, privación de la comida, del sueño, pero otros eran grupales. Dejaban a todo el pelotón sin poder pisar los baños, obligaban a un preso a golpear a otros o hacían que todo el grupo tuviera que pasar horas en posturas incomodísimas. Les hacían correr marchas kilométricas con cubos de agua muy pesados en los brazos. Sin embargo, a lo largo de los años, la crueldad de los jefes de pelotón fue creciendo hasta llegar a puntos inhumanos. Como cuenta Jong Seo-han en su libro, que ilustra incluso con dibujos todo lo que os estamos narrando, muchos jefes de pelotón acabaron disfrutando tremendamente de su papel. Ya no solo controlaban a sus compañeros, porque eso les daba privilegios, o porque si no lo hacían, el director les castigaba a ellos, sino que lo disfrutaban. Por eso empezaron a golpear, a agredir y a torturar a sus compañeros por simple placer, aunque no hubieran hecho nada malo. De hecho, en medio de la noche, guardias de diferentes pelotones se juntaban para hacer lo que ellos llamaban juegos, entre comillas, que, como en el juego del calamar, no eran más que excusas para torturar y acabar con la vida de sus compañeros. Los jefes de pelotón les pusieron nombres y todo. En el vehículo a motor tenían que golpear los ojos de los presos para que sus moratones fueran cambiando de color de verde a rojos y hasta quedar negros. Así, sin motivo. En el juego de Hiroshima colgaban a los presos boca abajo de las literas durante toda la noche. Los que se caían, colapsaban o simplemente se desmayaban eran brutalmente golpeados. Y así con muchos otros juegos que, al igual que los testimonios que describen estas brutales agresiones, os vamos a ahorrar porque creemos que ya os podéis hacer una idea de la crueldad a la que se llegó sin que ningún empleado ni miembro del gobierno local interviniese en ello. De hecho, según confirman los testimonios que hemos podido recoger y también según el estudio que os hemos mencionado antes, el mismo director
recordamos, designado por el gobierno local de Busan, llevaba a presos hasta su despacho para acabar con ellos. Aunque estas eran las condiciones generales del campo de internamiento de Brothers Home, queremos explicaros cuál era la rutina de los presos para que entendáis completamente el horror que se vivía allí. El día, para ellos, comenzaba antes del amanecer. Se levantaban y tenían que hacer sus camas en menos de 5 segundos si no querían ser golpeados cuando el jefe de pelotón hiciera la ronda. Después llegaba el entrenamiento militar. Los presos salían al patio a correr el tiempo que los jefes de pelotón estimaban mientras cantaban himnos militares, religiosos o alabanzas al director del centro. Después, todos los presos iban a las duchas. Antes de entrar, les hacían arrodillarse y poner la cabeza en el suelo para ser golpeados. Después de esa agresión gratuita, podían ducharse con agua fría e ir al comedor, donde podían tomar una escasa ración de arroz. Débiles por el hambre, los golpes y la falta de sueño, los pelotones se dirigían a trabajar. Los niños lo hacían sobre todo en fábricas, cosiendo ropa, zapatos o fabricando cañas de pescar. Los niños trabajaban en las fábricas de cosas para pesca, atando hilos a las cañas de pescar. Nos daban un objetivo diario sobre cuántas tenían que atar y si no lo cumplíamos, éramos golpeados con un bate de béisbol. Jeong Sang-mo, a quien acabamos de escuchar, fue detenido ilegalmente cuando tenía solo 15 años, acusado de robar dinero, aunque solo estaba de vacaciones en Busan. Tal y como cuenta a la cadena Al Jazeera Australia, estuvo durante unos meses en el pelotón infantil, pero en cuanto los jefes se dieron cuenta de su fuerza, lo pasaron al adulto para que hiciera trabajos forzados en la construcción. La gente perdía la vida por la hambruna o los golpes, pero nadie reportaba estos decesos. Solo los enterraban en los campos. Para construir un muro teníamos que cargar las piedras. Uno de los adultos que estaba delante de mí estaba exhausto y se sentó un momento para descansar. Inmediatamente el líder del pelotón le golpeó en la cabeza con un bate de madera. Le quitó la vida en ese momento. Por la noche estaba tan abrumado por el horror que pasé días sin conseguir dormir. Pero los adultos que estaban allí simplemente siguieron trabajando, como si nada hubiera pasado. Tras más de 12 horas trabajando, cargando pesados sacos de arena o de piedras, casi sin comer, hiciera el tiempo que hiciera y aguantando constantes golpes, los que aún quedaban con vida volvían al interior del campo, donde aún les tocaba ocuparse de mantener el lugar. Los propios presos cocinaban, limpiaban los baños, repartían la comida. Cualquiera que se negara a realizar alguna de estas tareas era castigado. Pero si lo hacían constantemente, podían acabar en un sitio aún peor: el pabellón para personas con problemas de salud mental, donde los presos eran drogados sin su consentimiento para que los guardias pudieran controlarlos mejor. Este fue el caso de Kang Shin-woo, detenido con 23 años cuando tenía trabajo, y por eso nunca dejó de resistirse. Yo estaba trabajando, poniendo comida sobre la mesa, así que me preguntaba: ¿quiénes creéis que sois para encarcelarme y forzarme a trabajar en esta mierda? Así que me resistí, traté de luchar. ¿Y qué obtuve a cambio? 5 hombres me rodearon y me golpearon. Me ataron y me golpearon la cabeza contra el suelo. Cuando me desperté estaba en shock. Mi pierna y mi brazo izquierdos nunca volvieron a moverse del todo. Después de eso me hacían tomar pastillas y cada vez que lo hacía quedaba muy mareado durante 8 o 10 horas. Si trataba de escupirlas, de no tomarlas, había una persona encargada de taparme la nariz y otra de meterme la pastilla en la boca con mucha agua hasta que tragaba. Me acabé convirtiendo en un paciente real con problemas mentales. Sin embargo, la peor parte del día llegaba por las noches. Todas y cada una de ellas se producían abusos en las esquinas de los dormitorios, sobre todo a las mujeres, los niños y a los hombres homosexuales, que eran considerados entre los jefes de pelotón como excrementos.
Los testimonios de las personas que fueron abusadas brutalmente son simplemente desgarradores. Por todo esto, aunque estaba condenado con terribles castigos, centenares de personas intentaron escapar de Brothers Home tratando de saltar sus altísimos muros acabados en alambres de espino. Aunque muy pocos lo consiguieron, y cuando lo hacían, eran los ciudadanos de las localidades cercanas los que les devolvían al centro. Ese es el caso de Lee Jae-sing, que tal y como le contó a la agencia de noticias Associated Press, intentó escapar en 12 ocasiones. Estaba lleno de cortes y no podía caminar, así que me llevaron a rastras por el asfalto hasta la oficina. El líder del pelotón me golpeó y obligó a todo el resto a golpearme por turnos. Creo que fueron unas 100 veces. Al día siguiente tuve que ir a la iglesia para que me sometieran a juicio. Tuve que soportar todo tipo de abusos verbales y volví a ser golpeado muy gravemente. Solo tenía miedo. Estaba muy asustado. Y es que, como habéis podido escuchar, la iglesia protestante era otra de las patas fundamentales de Brothers Home. Park In-geun y toda su familia eran cristianos convencidos. Por eso hacían que los reclusos fueran a la iglesia cada semana y rezaran cada día. Esto además les granjeaba un buen dinero en donaciones de la propia iglesia, que en lugar de ir a mejorar las condiciones de los presos, acababa en sus bolsillos. El pastor Lim Yong-song era el encargado de guiar el culto cada semana. Rezaba con los internos, premiaba a aquellos con mejor comportamiento y también presenciaba los castigos que se impartían en público en la iglesia, como el que sufrió Lee Jae-sing. Además, el pastor Lim, junto a la esposa de Park In-geun, era el encargado de otro de los lucrativos negocios que se daban dentro de Brothers Home: las adopciones de niños que en realidad tenían padres, porque como hemos visto, la mayoría de niños que estaban allí no eran huérfanos de guerra, como decían, sino niños detenidos ilegalmente para aumentar la fuerza de trabajo y el dinero recibido por Brothers Home. El pastor les decía a los niños de Brothers Home y a los medios de comunicación que buscaría a sus familias. Pero aquello era mentira. Así lo contaba Wang Jeong-buk en un documental del programa 101 Este. Él acabó en Brothers Home siendo un niño cuando, tras perderse en la estación de tren de Busan junto a su hermana, le pidió a unos policías de la zona que le ayudaran a encontrar a su madre. En lugar de eso, le llevaron al campo de internamiento. Le di al pastor Lim la dirección de mi casa y también el número de teléfono. Mi familia llevaba un negocio chino. Les dije dónde tenían que ir a buscarlos, pero me llevaron al barrio equivocado, a un negocio chino aleatorio. Haciendo eso, estaban tratando de borrar mi existencia. Los niños eran detenidos ilegalmente sin que a las familias se les notificara nada. Y una vez dentro, el pastor Lim y la familia de Park In-geun inventaban cualquier cosa para hacer pasar a estos niños por huérfanos. Así, podían ser dados en adopción a organizaciones internacionales o eclesiásticas, lo que les reportaba otro buen beneficio económico. Detención, confinamiento, torturas, abuso, adoctrinamiento, adopciones ilegales, condiciones inhumanas, las muertes de al menos 657 personas. Todo esto pasó en Brothers Home hasta el año 1986, sin que a nadie le importara lo más mínimo en Corea del Sur, pese a que contravenía no solo los derechos humanos fundamentales, sino también muchas leyes del propio país. A partir de ese año empezaron a correr ciertos rumores de lo que pasaba en Brothers Home. Familiares de los presos reclamaban una investigación. Algunos cazadores habían declarado ver a presos de la institución talando árboles azuzados por guardias con garrotes de madera. Pero el régimen militar del momento intentó taparlo todo lo que pudo. Y las organizaciones internacionales tampoco parecían muy por la labor de investigar. No hubo una primera investigación hasta 1987, cuando el fiscal del distrito de Ulsan, Kim Jong-won, fue por su propia cuenta y riesgo al lugar en el que, según los rumores, los presos de Brothers Home realizaban trabajos forzados
y consiguió sacar fotos de la situación. Fue entonces cuando se juzgó por primera vez todo lo sucedido en Brothers Home, pero con el apoyo del régimen militar, Park In-geun solo fue condenado a 2 años y medio de prisión. Esto levantó una grandísima indignación entre la población surcoreana, que ya sabía al menos un poco de lo que habían pasado en Brothers Home. Por eso, para controlar el descontento, el régimen decidió liberar a casi todos los más de 3.000 presos que había allí en ese momento. Sin embargo, 1987 fue un año muy convulso en Corea. Hubo protestas masivas contra el régimen militar que acabó cayendo. Se dieron las primeras elecciones democráticas y todo esto hizo que el tema de Brothers Home fuera rápidamente olvidado. De hecho, con todos los beneficios que sacaron del trabajo esclavo y de las adopciones ilegales, la familia de Park In-geun cerró Brothers Home y construyó Siloam's House, una residencia para personas con discapacidades graves. Y en 1995 vendieron Brothers Home a una empresa constructora por 22.700 millones de wones, es decir, nunca llegaron a ser castigados y siempre vivieron en la abundancia. A día de hoy, el lugar en el que se levanta Brothers Home es solo un edificio de apartamentos. Sin embargo, los supervivientes nunca dejaron de luchar. Se organizaron, hablaron con activistas, con profesores de universidad, con organizaciones internacionales y de derechos humanos, sacaron libros y concedieron entrevistas e hicieron centenares de manifestaciones, protestas e incluso huelgas de hambre. No pararon hasta que las autoridades de Busan permitieron que en 2020 la Comisión de la Verdad y de Reconciliación, un organismo de investigación independiente, estudiara realmente todo lo que había pasado en Brothers Home. Sus conclusiones son básicamente lo que os hemos contado a lo largo de todo este capítulo. Por ello, el fiscal general de Busan, Moon Mo-il, se disculpó públicamente con todas las víctimas en nombre del gobierno de Corea del Sur. Esto es, sin duda, insuficiente para las familias de las víctimas y los propios supervivientes. El gobierno nunca les ha indemnizado. Muchas han quedado con secuelas físicas o psicológicas permanentemente. Los que fueron internados siendo niños nunca pudieron educarse, así que a día de hoy están en riesgo de exclusión social. Y son muchos los que a lo largo de las décadas no han podido soportar vivir. Choi Seung-woo y Jeong So-han han sido 2 de las caras más visibles de la lucha para que el gobierno de Corea reconozca lo que pasó en Brothers Home e indemnice a las víctimas. Pero también son 2 ejemplos de la durísima vida que les esperó a los supervivientes al salir del centro. Choi consiguió encontrar a su hermano y se enteró de que él también había estado en Brothers Home, aunque nunca se habían encontrado allí dentro. Desgraciadamente, su hermano acabó quitándose la vida poco después por las secuelas psicológicas que le quedaron. Han escribió el libro ilustrado El niño que sobrevivió, cómo todos nos convertimos en cómplices, y logró reencontrarse con su padre y con su hermana, que estuvieron en el pabellón psiquiátrico de Brothers Home pese a estar sanos mentalmente. Al final, habían sido transferidos a otras instituciones mentales porque realmente los habían vuelto locos allí dentro. A día de hoy, los supervivientes de Brothers Home siguen luchando porque se haga justicia y haya una reparación, pero no pueden evitar pensar que todo el país es cómplice de su desgracia y que nadie va a hacer algo por ellos. Y esto, terrores, es todo por el capítulo de hoy. Creemos que las conclusiones en este caso son bastante obvias. Las barbaridades que tuvieron lugar en Brothers Home pasaron hace menos de 40 años, hace realmente nada. Creemos que en los tiempos que corren es bueno que recordemos que es a esto a donde nos lleva a demonizar a ciertas personas o ciertos colectivos. Esperamos realmente haberlo contado de la forma más verídica y respetuosa posible y sobre todo que haya justicia y reparación para todos los supervivientes. Pero ya sabéis que en el capítulo extra que tendréis este jueves en Patreon, iVoox y Spotify os contamos otro escalofriante caso real.
Esta vez el de Junko Furuta, una joven de tan solo 17 años que vivió un auténtico calvario cuando fue secuestrada por 4 de sus compañeros de instituto durante 44 días. Y os lo advertimos, aunque está contado desde el más absoluto respeto, este caso no es apto para estómagos sensibles. Y ya sabéis que, como siempre, tenéis más contenido de Terrores Nocturnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.